Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto voy a hablar de gradiente, rotacional y divergencia. Los objetivos son que seas capaz de comprender el uso y seas capaz de calcular gradientes, rotacionales y divergencias de un campo. Y para eso hablaremos primero de campos escalares y vectoriales, después hablaremos de gradiente, rotacional, divergencia y por último hablaremos del operador nabla. Cuando queremos analizar una magnitud, como puede ser la temperatura o como puede ser la velocidad del aire, en una determinada superficie o en una determinada zona del espacio, decimos que estamos estudiando un campo. Y los campos pueden ser escalares, cuando lo que hacemos es analizar una magnitud escalar, o vectoriales, cuando lo que hacemos es analizar una magnitud vectorial. Como caso de campo escalar, lo que tenemos es este gráfico que lo que me indica son las temperaturas que tenemos en diferentes puntos de una superficie, como podría ser esta mesa. En estos puntos tenemos zonas más calientes y en estos puntos tenemos zonas más frías. Eso lo puedo representar de esta forma o también con alturas, representando la temperatura de cada punto de esta superficie con alturas. Esto sería la representación de un campo escalar, porque la temperatura es una magnitud escalar. Pero también podemos hablar de campos vectoriales. Si represento para distintos puntos de una superficie hacia dónde va la velocidad, pues lo que tengo es un campo vectorial que puedo representar mediante vectores. Aquí tengo un ejemplo de un campo vectorial y aquí tengo un ejemplo de otro campo vectorial representado con vectores. Bueno, una operación que se realiza muy habitualmente sobre campos escalares es calcular su gradiente. El gradiente de un campo escalar calculado en un punto es un vector que me va a indicar cuál es la dirección en la que tengo que moverme para que aumente el campo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si estamos en este punto de aquí, ¿hacia qué zona me tendría que mover si quiero conseguir un aumento de temperatura? Pues evidentemente me tendría que mover hacia la derecha. Es decir, si estoy en este punto de aquí, debería de moverme hacia la derecha para conseguir que aumente la temperatura. Por lo tanto, el gradiente de la temperatura en este punto de aquí va a tener esta dirección, hacia la derecha. El gradiente siempre apunta a la dirección en la que crece el campo escalar que estoy analizando. Y el cálculo del gradiente de un campo escalar lo que me da es un campo vectorial, como estamos viendo aquí. Esta es la representación del gradiente. Como hemos dicho, la dirección me dice hacia qué zona me tengo que mover para conseguir un máximo aumento de la temperatura, en este caso, y la magnitud de estos vectores lo que me dice es si moviéndome en esa dirección voy a conseguir un gran aumento de temperatura o un pequeño aumento de temperatura. Fijémonos que si estoy en esta zona de aquí y me muevo un poquito en dirección a este máximo, la temperatura aumentará considerablemente. Por eso este vector es muy grande. ¿Cómo se calcula este gradiente? Es fácil. Si f es la función que me dice cuánto vale la temperatura para cada lugar del espacio, si calculo la derivada de f respecto a la dirección x y calculo la derivada de f respecto a la dirección y, puedo formar un vector cuya coordenada en dirección vector unitario y sea la derivada de f respecto a x y coordenada en la dirección j sería la derivada de f con respecto a y. Tenemos un ejemplo que si quieres verlo en más detalle te aconsejo que detengas el vídeo y lo analices en detenimiento aplicando estas expresiones y es el que tenemos dibujado en esta gráfica. En esta gráfica la temperatura que está representada en este dibujo corresponde a la expresión x por e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Y si calculamos el gradiente de esto, pues lo que obtengo es esta expresión que coincide con esta representación que estamos viendo aquí. Hemos calculado el gradiente de un campo bidimensional. Estaba calculando temperaturas en una determinada superficie. Si queremos ampliar eso a 3 dimensiones, bueno, la fórmula que debemos de aplicar es tan sencilla como la anterior, simplemente añadiríamos un tercer sumando, es decir, añadiríamos un vector k multiplicado por un coeficiente que sería la derivada de la función temperatura con respecto a z. Hasta ahora hemos hablado de campos escalares a los que calculábamos su gradiente. A un campo escalar solamente se le puede calcular un gradiente. Vamos a hablar ahora de otra operación que se hace, pero que solamente se puede hacer con campos vectoriales. Se trata de la divergencia. La divergencia es una operación que aplico a un campo vectorial
y que me da como resultado escalares, me da como resultado un campo escalar. Y lo que trata de medir la divergencia es, por ejemplo, aquí estamos trabajando con las velocidades del aire en una determinada zona, que podría ser esta mesa. Si las velocidades del aire son las que me indican estos vectores, la divergencia lo que me va a decir es si de una determinada zona sale aire o entra aire. Bueno, pues vemos que en esta gráfica de arriba, como todas las flechas van en dirección hacia afuera, si me muevo por estos puntos de aquí, en estos puntos lo que está ocurriendo es que está saliendo aire, la velocidad es de salida. Y si analizo la divergencia en esta zona de aquí, de lo que me doy cuenta es que en esa zona está entrando aire. Es decir, la divergencia lo que me va a decir es si en una determinada zona el campo vectorial que estoy estudiando sale o entra. Si sale, estamos hablando de divergencias positivas, como ocurre aquí, y si entra, estamos hablando de divergencias negativas. Para analizar esto matemáticamente se aplica esta expresión. La divergencia de un campo vectorial f va a ser un escalar que lo consigo sumando tres cosas distintas, tres componentes, sumandos. El primer sumando sería la derivada de el vector campo vectorial, pero solamente de su coordenada x, la derivada de la coordenada x del campo con respecto a x. A eso tendría que sumarle la derivada de la coordenada y del vector campo con respecto a y, más la coordenada de la componente z del vector campo con respecto a z. Y aquí tenemos un ejemplo que se corresponde a la gráfica que tenemos aquí dibujada. El campo que tenemos aquí representado tiene de coordenadas x y z, las que estamos viendo aquí, y al calcular la divergencia lo que obtenemos es una expresión como esta. Si quieres observar esto con más detenimiento, pues te aconsejo que detengas la presentación y que realices estos cálculos. Y por último, vamos a hablar de un operador que es el operador rotacional. El operador rotacional es un operador que se aplica a campos vectoriales y nos da como resultado un campo vectorial. La idea del rotacional es decirnos si el campo vectorial que estamos analizando en un determinado punto gira alrededor de ese punto y de qué forma gira. Si nos fijamos en este campo, lo que estamos viendo es que justo en el centro parece que se arremolina y gira en dirección contraria a las agujas del reloj. Bueno, pues el rotacional de un campo vectorial va a ser un vector que me va a decir en este punto hacia dónde se movería un sacacorchos que girara de la forma que estamos viendo ahí. Efectivamente, al girar el sacacorchos en esa dirección sería hacia arriba. Pues por eso tenemos que en esta gráfica de arriba la dirección del rotacional es hacia arriba. Y cuanto mayor sea ese giro, pues más grande va a ser la forma que tenga ese vector rotacional. Dicho de otra forma, si estas fueran velocidades del viento, lo que me está diciendo el rotacional es en cada punto, si yo colocara una peonza, en qué dirección giraría y a qué velocidad angular giraría. Efectivamente, si cambiamos la dirección del campo, pues lo que tenemos que son que los rotacionales van en dirección hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la expresión para calcular el rotacional. Se hace calculando derivadas parciales de cada una de las componentes del vector campo. Y aquí tenemos un ejemplo. Para recordar las operaciones que hemos visto hasta ahora, gradiente, divergencia y rotacional, es interesante trabajar con un operador que se llama operador nabla. El operador nabla es un operador que tiene forma de vector, pero las componentes de ese vector son sencillamente operaciones matemáticas, no son coeficientes correspondientes a números. Utilizando este operador nabla podemos ver que el gradiente sería la multiplicación de este operador nabla por la función escalar con la que estamos trabajando. La divergencia correspondería al producto escalar entre el operador nabla y el campo vectorial con el que estamos trabajando, y el rotacional correspondería al producto escalar del operador nabla con el
campo vectorial con el que estamos trabajando. En definitiva, estas serían las operaciones y hemos aprendido a calcular e interpretar gradientes rotacionales y divergencias. Muchas gracias por su atención.